Lo que más deseaba esa noche era llegar a casa. Ensayaba una obra de teatro en Los Ángeles, y aunque los aplausos lo seguían recibiendo con calidez, Sal Mineo no era ya el ídolo adolescente que deslumbró al mundo 2 décadas antes. Eran casi las 9:30 del 12 de febrero de 1976. Mientras abría el portón del garaje de su edificio en West Hollywood, una sombra se acercó por detrás. Un cuchillo. Un solo golpe. Directo al corazón. Sal cayó al suelo, sin entender quién, por qué. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Tenía apenas 37 años. La policía, la prensa y la opinión pública lo llamaron un intento de robo. Otro caso más en una ciudad cada vez más peligrosa. Pero muchos, incluso hoy, no creen esa versión. ¿Por qué alguien apuñalaría a una celebridad sin robarle nada? ¿Por qué atacar a un hombre abiertamente gay en una zona conocida por su comunidad LGBT? Sal Mineo fue más que un actor. Fue un símbolo de sensibilidad masculina en una época que solo premiaba la dureza. Un artista que desafió estereotipos, y quizás por eso mismo pagó el precio. Esta es la historia de un talento brillante, una vida marcada por el deseo de ser amado y una muerte envuelta en sombras. Bronx, Nueva York, 1939. En un barrio de inmigrantes italianos donde los techos goteaban en invierno y el ruido de la calle jamás dormía, nació Salvatore Mineo Jr., el tercero de 4 hijos de un frutero de origen siciliano y una madre que soñaba, en secreto, con los escenarios de Broadway. Desde pequeño, Sal parecía vivir con el alma expuesta. Mientras otros niños jugaban a la guerra en la calle, él se sentaba en la ventana de su apartamento mirando las nubes, imaginando mundos que solo él podía ver. Era un niño sensible, casi frágil, de ojos grandes que parecían preguntar algo que nadie podía responder. Su padre, Salvatore Sr., era un hombre severo, acostumbrado a los silencios y a los turnos largos detrás del mostrador. No entendía a ese hijo raro, que cantaba óperas en la cocina o ensayaba escenas de películas frente al espejo. Pero su madre, Josephine, sí lo entendía. Fue ella quien, al notar la pasión de su hijo por la actuación, vendió su anillo de compromiso para pagarle clases de teatro. La escuela no fue amable con Sal. Su comportamiento inquieto y su tendencia a hablar solo le valieron burlas y castigos. A los 9 años, fue expulsado por pelearse con otro alumno. Pero esa expulsión fue, paradójicamente, el primer paso hacia su destino. Su madre lo inscribió en el prestigioso Neighborhood Playhouse, donde por primera vez Sal se sintió visto. En los ensayos dejaba de ser el niño raro del Bronx y se convertía en alguien más, un rey, un soldado, un amante trágico. La actuación no era solo una pasión, era una necesidad, un lugar donde su sensibilidad no era debilidad, sino fuerza. A los 10 años, debutó en Broadway con la obra The Rose Tattoo, de Tennessee Williams. Su rostro angelical y su intensidad natural llamaron la atención de los críticos. No pasó mucho tiempo antes de que los cazatalentos de Hollywood empezaran a preguntar por ese niño con ojos tristes y alma de poeta. Pero mientras la carrera empezaba a despegar, en casa todo seguía igual. Pobreza, discusiones constantes entre sus padres y una sensación de no pertenecer del todo. Sal crecía con una dualidad constante. En el escenario era adorado. Fuera de él, era un chico solitario que temía no ser suficiente. También empezaban a surgir preguntas internas que no podía compartir con nadie.
Sentía atracción por otros niños, pero no entendía lo que eso significaba. En los años 50, incluso pensarlo era pecado. Así que Sal lo guardó, como todo lo demás, en el rincón más profundo de su ser. Esa infancia, entre aplausos tempranos y silencios dolorosos, sería la semilla de todo lo que vendría después. El niño que solo quería ser amado, crecería para convertirse en un actor que lo daría todo por cada papel, buscando en cada mirada ajena la aprobación que nunca recibió en casa. Hollywood no se construye con sueños, se construye con resistencia. Y Sal Mineo lo supo desde muy joven. Tras su prometedor debut en Broadway, fue llamado a audicionar para papeles en televisión y cine. Tenía solo 14 años, pero ya cargaba con el peso de la urgencia de demostrar que no era solo un rostro bonito, que detrás de esa mirada melancólica había algo más profundo. Sin embargo, los primeros años en Los Ángeles no fueron fáciles. Lo rechazaron una y otra vez por ser demasiado bajo, demasiado sensible, demasiado distinto. Un día, su agente le dijo que había una oportunidad que podría cambiarlo todo. Una prueba para una película juvenil que la Warner Bros. Preparaba, sobre adolescentes rebeldes. El título, Rebel Without a Cause. El protagonista sería James Dean, un actor nuevo que comenzaba a generar un extraño magnetismo en la industria. El papel que le ofrecían a Sal era el de Pleito, un adolescente frágil, marginal, que desarrolla una profunda admiración por el personaje de Dean. Durante la audición, Sal no actuó, se desnudó emocionalmente, lloró de verdad, se tembló de verdad. No interpretó a Pleito, fue Pleito. Nicholas Ray, el director, quedó impresionado por la autenticidad de ese chico que parecía sangrar en cada palabra. Le dieron el papel. El rodaje fue intenso. James Dean, de espíritu libre y provocador, tomó a Sal bajo su ala. Entre ellos nació una amistad sincera pero también cargada de silencios. Sal encontraba en Dean a alguien que, como él, no encajaba del todo en el molde masculino de la época. Las escenas entre ellos destilaban una conexión eléctrica, y no fueron pocas las voces que intuyeron una carga homoerótica en su dinámica. Cuando Rebel Without a Cause se estrenó en octubre de 1955, fue un terremoto cultural. La juventud estadounidense, hasta entonces retratada como obediente y perfecta, aparecía ahora rota, confundida, furiosa. Y en medio de esa tormenta emocional brillaba Pleito. El personaje de Sal se convirtió en el alma trágica del filme. Era el más vulnerable, el más humano y para muchos el más inolvidable. Tenía 16 años y ya era nominado al Oscar como mejor actor de reparto. También recibió una nominación al Globo de Oro. De un día para otro, Sal Mineo pasó de ser el chico extraño del Bronx al nuevo ídolo adolescente de América. Las revistas lo llamaban el James Dean del futuro. Pero el futuro se oscureció demasiado pronto. Solo un mes después del estreno, James Dean murió en un accidente automovilístico. Para Sal, fue como perder a un hermano. La industria, en su frialdad habitual, transformó la tragedia en estrategia. Mineo fue promovido como el heredero emocional del mito Dean. Pero por dentro, Sal solo sentía vacío. En los años siguientes trabajó sin parar. Participó en filmes como Giant, Crime in the Streets y más tarde en Exodus, donde su interpretación de Dolph Landau, un joven sobreviviente del Holocausto, le valió una segunda nominación al Oscar. No era solo un actor juvenil, era un intérprete serio, dispuesto a arriesgarlo todo. Sin embargo, el éxito traía consigo una trampa silenciosa. Hollywood lo quería en un solo tipo de papel.
Siempre el joven dolido, emocionalmente roto. Cuando intentaba salir de ese molde, los productores decían que no era comercial. Aún así, Sal no se rendía. Se entrenaba, leía, escribía, dirigía pequeñas obras en teatro off-Broadway. A los 20 años, ya había vivido más que muchos actores en toda su carrera. Su ascenso fue meteórico, pero en el centro de ese torbellino de fama, premios y portadas, Sal seguía siendo ese niño del Bronx que actuaba enfrente del espejo, buscando en la mirada de los demás la aceptación que siempre se le negó. Durante un tiempo, Sal Mineo parecía tenerlo todo. Fama, premios, contratos. Era joven, atractivo, respetado por la crítica y querido por los fans. En la pantalla grande, era capaz de transmitir una vulnerabilidad casi dolorosa. Y en los estudios, muchos apostaban que sería uno de los grandes de su generación. Pero Hollywood, como un espejo roto, refleja solo lo que quiere mostrar. Y detrás de cada aplauso había un eco cada vez más vacío. A comienzos de los años 60, Sal comenzó a notar que las llamadas disminuían. Ya no era el niño prodigio ni el ídolo juvenil. Y Hollywood, cruel en su lógica, no sabía qué hacer con él. No era lo suficientemente mayor para papeles de adulto serio, ni lo suficientemente joven para encarnar la rebeldía adolescente que lo había hecho famoso. Lo encasillaron, lo etiquetaron y luego lo ignoraron. Las ofertas que recibía eran mediocres y muchas veces tenían una condición tácita. Debía ocultar su sexualidad. En una industria donde la imagen lo era todo, ser abiertamente gay era una sentencia de muerte profesional. Y aunque Sal nunca hizo pública su orientación, los rumores crecían. Algunos productores se alejaban, otros le ofrecían papeles estereotipados o ridículos. Para un actor que había sido nominado 2 veces al Oscar antes de los 21 años, aquello era una humillación. Pero la lucha más grande no estaba afuera, sino dentro de él. Sal comenzó a batallar con su identidad, con su autoestima, con su lugar en el mundo. Vivía relaciones amorosas en secreto, escondiéndose detrás de hoteles, nombres falsos y encuentros fugaces. Nunca se le conoció una pareja estable. Amaba en la sombra. Y eso, lentamente, lo fue desgastando. Intentó reinventarse como director teatral. En 1969, dirigió y protagonizó la obra Fortune in Men's Eyes, que abordaba la violencia sexual en prisiones masculinas. La crítica fue mixta, pero Sal sentía que al menos tenía control sobre su arte. Sin embargo, el proyecto apenas generó atención mediática, y la obra fue retirada tras pocas funciones. Ese mismo año, fue arrestado por presunta conducta obscena en un baño público. Aunque el caso fue desestimado por falta de pruebas, la prensa sensacionalista no dejó pasar la oportunidad. El ídolo caído, el niño rebelde atrapado en escándalo, titulaban los periódicos. El daño ya estaba hecho. Los años 70 fueron aún más crueles. Para sobrevivir, aceptó pequeños papeles en series de televisión y películas de bajo presupuesto. En Escape from the Planet of the Apes, 1971, apareció brevemente, apenas reconocible. Algunos directores aún creían en su talento, pero no sabían dónde colocarlo en una industria cada vez más cínica y orientada al marketing. Mientras tanto, Sal vivía en un pequeño apartamento en West Hollywood. Lejos quedaban los días de fiestas y estudios glamurosos. Su círculo de amigos se reducía a unos pocos leales. Pasaba horas escribiendo guiones que nadie leía. Ensayaba monólogos frente al espejo. Esperaba una llamada que no llegaba. Aún así, no se rendía. En 1976, logró conseguir un papel en la obra de teatro P.S. Your Cat is Dead, una comedia negra donde interpretaba a un ladrón bisexual encerrado por el dueño de la casa. El papel era arriesgado, provocador, desafiante, y Sal lo daba todo.
Los primeros ensayos fueron intensos. El público respondía con risas y sorpresa. Por primera vez en años, sentía que algo verdadero volvía a latir dentro de él. Pero aún entonces, la sombra no se alejaba. Algunos críticos cuestionaban su vuelta, dudaban de su estabilidad emocional. En entrevistas, Sal respondía con amabilidad, pero con una tristeza difícil de disimular. Sabía que estaba actuando contra el tiempo, contra el olvido, contra una industria que lo había abandonado sin explicaciones. Y en medio de esa lucha, algo aún más profundo lo corroía: el miedo a morir sin haber sido realmente amado. A pesar de su fama, de los fanáticos que aún le escribían cartas, Sal Mineo era un hombre solo. Las habitaciones de su apartamento estaban llenas de libros, fotos antiguas y discos, pero el silencio era abrumador. Cada noche, después de los ensayos, caminaba a casa en soledad. A veces se detenía a mirar las luces de la ciudad desde la colina. Recordaba los días junto a James Dean, los aplausos del Oscar, los besos robados en camerinos olvidados. Y se preguntaba, ¿en qué momento todo se había perdido? Sal Mineo no fue destruido por un solo escándalo, ni por un enemigo visible. Fue desgastado, poco a poco, por un sistema que no sabía qué hacer con un hombre sensible, talentoso y diferente. La noche del 12 de febrero de 1976, Sal Mineo salió del teatro satisfecho. Los ensayos de P.S. Your Cat is Dead iban bien. Había risas, había energía, y por primera vez en años sentía que el escenario le devolvía lo que el cine le había quitado. Caminó hasta su auto, un Datsun color plata, estacionado en la entrada de su edificio en Holloway Drive, West Hollywood. Eran las 21:30. Sal bajó del auto, cruzó el callejón hacia el portón del garaje, y justo cuando introducía la llave, una figura emergió de la oscuridad. Un movimiento brusco, un solo golpe. Una hoja afilada se clavó directamente en su pecho, perforando el corazón. Sal cayó de espaldas, gimiendo. Un vecino lo escuchó y corrió a auxiliarlo. Aún estaba consciente, con la mirada abierta de par en par, como si tratara de entender lo imposible. Murió minutos después, antes de que llegara la ambulancia. Tenía 37 años. La policía no tardó en sugerir que se trataba de un intento de robo, pero había algo que no cuadraba. Su billetera, su reloj y su anillo seguían en su lugar. Nada fue robado, solo una vida, la suya. La noticia recorrió los periódicos al día siguiente con titulares breves, casi fríos. Actor de Rebel Without a Cause asesinado en Hollywood. Muchos lo recordaban vagamente como el amigo de James Dean. Pocos sabían que seguía actuando. Nadie parecía saber quién era realmente. Durante semanas el caso permaneció sin resolver. La comunidad artística guardó silencio. Algunos compañeros de la obra suspendida expresaron su dolor, pero Hollywood, en su mayoría, siguió como si nada. Para ellos, Sal ya había muerto artísticamente años antes. En junio de 1977, más de un año después, la policía arrestó a Lionel Ray Williams, un joven afroamericano con antecedentes por robo. Confesó haber estado en la zona esa noche y fue identificado por un testigo. Fue juzgado, condenado por homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, la sentencia no trajo paz. Había lagunas. Williams negó haber conocido a Sal. No había conexión personal, y muchos dudaban que se tratara de un simple ladrón al azar. Algunos amigos de Sal sugerían que tal vez había conocido a alguien esa noche, alguien que se aprovechó de su confianza. Otros hablaban de una posible agresión homofóbica encubierta por las autoridades para no manchar la imagen de la víctima. Y luego estaban los rumores más oscuros, que Sal había sido blanco de alguien del pasado, de alguna historia no resuelta,
que su muerte no fue un accidente, sino una advertencia. Pero nunca se encontraron pruebas. La verdad, como tantas veces en Hollywood, se perdió entre titulares olvidados y archivos cerrados. Lo más doloroso fue quizás la forma en que el mundo lo despidió. Sin homenaje, sin ceremonia pública, sin memoria colectiva. Sal fue enterrado en el cementerio Gate of Heaven en Hawthorne, New York, en una ceremonia íntima, asistida solo por su familia cercana y algunos pocos amigos fieles. Nadie supo qué llevaba en los bolsillos esa noche. Nadie leyó el diario que quizás nunca escribió. Lo único cierto fue el silencio que dejó atrás. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier papel. Sal Mineo murió como había vivido en sus últimos años, en los márgenes, en la sombra de lo que alguna vez fue. Durante años, el nombre de Sal Mineo permaneció en un rincón polvoriento de la historia del cine. No aparecía en los especiales de premios ni en los homenajes de la industria. Para muchos, fue solo el chico que murió joven, una sombra más en el panteón de las promesas rotas de Hollywood. Pero el tiempo, con su lento trabajo de redención, comenzó a cambiar esa narrativa. En los años 90, críticos e historiadores del cine empezaron a mirar de nuevo Rebel Without a Cause y con ella el trabajo de Sal. Su interpretación de Plato fue reconocida no solo como un retrato adelantado de la sensibilidad masculina, sino también como uno de los primeros personajes queer de Hollywood, aunque nunca se dijera explícitamente. Lo que en los años 50 fue considerado ambiguo o incómodo, hoy se entiende como un acto de valentía actoral. Sal entregó a la pantalla una ternura masculina que el cine aún no sabía aceptar. Con el auge del activismo LGBTIQ+, su figura fue recuperada como la de un pionero silenciado, no por haber hecho declaraciones, sino por lo que encarnó en su arte, la humanidad compleja de aquellos que nunca tuvieron voz. En 2011, la película Sal, dirigida por James Franco, volvió a ponerlo en el centro del diálogo cultural. El film reconstruyó sus últimas 24 horas de vida, no desde el morbo, sino desde la compasión. Fue una invitación a mirar más allá del crimen, a recordar al hombre. Más allá del cine, su legado también vive en el teatro, en los jóvenes actores que se atreven a mostrar su vulnerabilidad sin miedo al juicio, en cada artista que lucha contra el encasillamiento, en cada historia que se niega a desaparecer. Sal Mineo no dejó una fortuna, ni una fundación, ni una serie de blockbusters. Dejó algo más frágil, pero quizás más duradero. La memoria de una sensibilidad genuina en un mundo que prefería las máscaras. En una entrevista poco antes de morir, le preguntaron si se arrepentía de algo. Respondió: solo de no haber sido más libre. A veces me pasé la vida pidiendo permiso. Hoy su tumba sigue en silencio, pero su eco, esa mezcla de ternura, rabia y deseo, sigue viva en cada escena donde un actor joven se atreve a ser el mismo. Porque el verdadero legado de Sal Mineo no está en cómo murió, sino en cómo vivió, buscando amar y ser amado, incluso cuando el mundo le decía que no podía.